Una de las dinámicas que me gusta, por ejemplo, que hemos estado haciendo es esto de si podemos poner en nuestro nombre como los pronombres que usamos, como Mar lo ha puesto, yo también lo cambio. Y te voy comentando que eres nuestro primer invitado con quien tenemos por fin un nombre, que estamos felices con nuestro nombre. Ah, sí. Yay, ay, qué pena, pero yay. Ha sido un proceso tan como trans. Pero se logró igual, muchas gracias, qué chévere. Bueno, hay que empezar el espacio. Me gustó la vez pasada iniciarlo así, que es también haciéndote una breve introducción de nosotros, para que nos hagas una breve introducción de ti. O sea, básicamente el espacio que hacemos nosotros o que hemos buscado crear es una entrevista, sí, pero también como simplemente interactuar entre personas trans acerca de nuestras vivencias trans, como nuestra vida trans, por así decirlo, ¿no? Y, oh, Uy, 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 no. Problemas técnicos. Y entra la musiquita, ¿no? Bueno, es el internet, ¿no? Maldita sea. No, ¿sabes Y qué? estás en mi Voy casa. a dejar ese estilo de tu cara así. La primera parte de la entrevista. Nos presentamos. Bueno, bienvenidos a Frecuencias Trans, nuestro nuevo podcast con nuestro nuevo nombre, recién transicionado. La anterior Disidentes, entrevista vieron, disidentes. carajo, Frecuencias Disidentes. Vamos a Verán que en la practicarlo. anterior, Vamos a sí, 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 practicar. sí, sí. una vez más, Verán que una vez más. nuestra retoma, Toma número 123. sí. Bienvenidos a Disidentes, ¡demonios! Ya, de nuevo. Bienvenidos a Frecuencias Disidentes, nuestro nuevo podcast con nuestro nuevo nombre. De hecho, porque en la anterior semana teníamos otro nombre y la anterior semana es a otro nombre, pero este es nuestro nombre final. No es- Oh no. Ay, Isa. Isa, resetea tu router, bebé. Toma 186. Bueno, tal vez me voy a presentar yo, ¿no? Porque tal vez no me conoces, vas a ver que conoces un poco más a Isa. Bueno, yo soy sonidista, trabajo en cine, televisión, ahorita vivo en Nueva York. Me mudé hace como 7 años. En realidad desde que básicamente me mudé a Nueva York he hecho un proceso identitario un poco interesante y sanador, en verdad. De hecho, estaba escuchando tu álbum y me pareció hermoso porque yo hace poco también empecé a grabar mi voz cuando empecé mi tratamiento hormonal y grabé un poema y tengo como que tres voces, tengo el poema tres voces y estaba escuchando como que una canción que tú grabaste y que hiciste doble voz Conmigo. contigo, contigo del pasado. Y nada, entonces una parte de hablar de estos temas y empezar este proyecto fue como qué bonito cada vez que tengo la oportunidad de conversar o escuchar personas disidentes, personas que están en estos rumbos, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo ha sido muy amable y ha tenido mucha disponibilidad de querer conversar. Estoy muy gratamente sorprendida a veces con personas que ni conocía, ¿no? Que han tenido la apertura y el cariño para venir a conversar con nosotros. Pero espero que la posibilidad de que podamos no solamente entrevistar a las personas visibles, ¿no? Sino también entrevistar a aquellas personas que tal vez no son tan visibles y que, bueno, y que tengan la posibilidad y, bueno, y que no sea riesgoso tal vez salir y hablar con nosotros, porque creo que es siempre bueno crear más espacios de visibilización y de bueno, y hablando de temas, ¿no? Como que normalizar nuestras existencias en un mundo en que todavía eso es complejo. Sí, qué ¿Sí? chévere, qué chévere. Sí, es una buena idea. Sí siento que hacen falta espacios como entre disidencias para hablar, contarse, cuestionarse, ¿no? Y también creo que más espacios entre transmasculinidades en general. Me interesó mucho el espacio, me interesó mucho poder conversar, me interesó mucho como escuchar también, ¿no? Como de qué venían. Creo que junio nos queda muy corto y el resto del año estamos ocupados en mil cosas, entonces es como complejo poder aunar o conocer o no sé, como chambear o hacer estos lazos, ¿no? Mm. Que son necesarios, creo, para seguir soñando en general. Sí, Como, yo pensaba también como en alguien que tal vez no tiene la oportunidad, porque hay efectivamente, por ejemplo, FTM, DTM, ¿no? Espacios que han
que están intentando como generar momentos físicos Ujú. de encuentros, ¿no? Hay como conversamos con Bruno Montenegro la semana pasada y nos comentó de las juntas chill, pero queríamos que existiera un contenido al que uno pueda acceder, no sé, desde su cuarto, en su casa, como escuchar un poco experiencias y vivencias desde la comunidad de su casa, ¿no? Y que este contenido viva gratuito y accesible para personas que lo necesitan. Yo soy Isabat Pinedo, yo tengo 28, 29 años. ¿Qué más? Soy Por ahí. postproductor de sonido, sí, por ahí. Casi 30. Soy postproductor de sonido y soy docente. Todo mi proceso, por ejemplo, con mi vivencia trans, siento que obvio lo he tenido desde... Obvio. ¡Qué horrible! Lo he tenido como desde toda mi vida, pero muy fuertemente siento que empezó como hace 10 años y de hecho la otra vez estaba haciendo como un recuento de fotos y me di cuenta que inició hace 10 años y dije, wow, qué potente como también eso de cumplir una década en todo este tránsito. Creo, no me considero activista. Pero creo que he hecho una especie de activismo mucho más guiado por el audiovisual, ¿no? O sea, como se me ocurrió empezar a retratarme porque creo que justamente llevé un curso de documental y medio aprendí que el documental era importante. Y un poquito que sin querer queriendo terminé haciendo una especie de activismo dentro de la vivencia trans. Al otro día. Hoy día me metí a tu Instagram y me parece como interesante que digas que tú no eres activista porque tu proceso fue muy o sea, fue muy interno, pero fue con mucho cuidado externo. O sea, lo hiciste pensando en que alguien te estaba escuchando. O sea, creo que esa es un poco mi relación conmigo, que es como, tengo un grado de exposición que es un poco más que pensado hacia personas, es porque yo no logro procesarme si es que no, como no lo veo de afuera. Entonces, o sea, me interesa que otras personas tengan referentes y demás cosas, sí, pero también es un poco como yo voy aprendiendo mientras me expongo. Creo que también por eso como muchas veces me equivoco en varias cosas que hago al exponerme, como formas, formatos y demás cosas, y que creo que tampoco lo he visto como vida de influencer de eh, como buscar constante y perfecto porque creo que no lo podría, mentalmente no lo podría mantener, ¿no? Bueno, yo soy Antai, soy cantautor, productor musical, músico. Me gusta mucho como la canción. Siento que siempre estoy volviendo a la canción todo el tiempo, una y otra vez, porque creo que es como una herramienta muy valiosa, ¿no? La canción como una herramienta de cambio, como una herramienta de, y esta palabra me gusta, de transformación, la canción como una herramienta como muy, muy poderosa que no, o sea, que cuenta historias, que revela sentimientos, que revela sensaciones, continuamente está diciéndonos algo, ¿no? Creo que soy eso, ¿no? Como finalmente un apasionado de la canción, soy también profesor, tallerista y un poco todista, un poco de meterle la mano a todo porque también me gusta mucho como utilizar las demás artes para seguir narrando lo que cuenta mi música. Creo que en algún momento también me cansé un poco de hablar todo el tiempo, de qué quería decir cuando cantaba mis canciones y solo decidí mostrarlo, ¿no? Como mostrarlo en dibujos, en imágenes, en muestras, en recuerdos que seleccioné y que los decidí pegar en algún lugar para que la gente entienda más de qué va ciertas canciones y así. Creo que de eso trata un poco mi quehacer musical principalmente, pero que creo que va como extendiéndose, ¿no? Bueno, hace No poco sé. sacaste un disco. Ah, sí. Entonces, ¿cómo Yeah. llegaste a eso? ¿Cómo? Hace un año lancé Canciones para Andrea, que es mi primer álbum. Es un álbum que habla mucho de mi vivencia, es súper autobiográfico. Decidí hacer esas canciones, o sea, como recopilarlas porque ya estaban hechas y agruparlas en un disco bajo ese nombre, porque eran como vivencias de un yo mío pasado, ¿no? Yo hasta el sol de hoy me sigo llamando Andrea porque es un nombre que yo abracé con mucho amor. Yo soy Antai Andrea. Ujú. Pero sí siento que en algún momento de mi vida como que la gente ya solo dejó de llamarme Andrea y yo empecé a habitar más el Antai, entonces sí siento que corresponde a una etapa de mi vida, ¿no? Creo que junto con reconocer que Andrea era una etapa de mi existencia y las canciones que hacía también pertenecían a esa misma etapa, como que dije, ya basta, estas son las canciones que yo hice para mí yo de otro momento, estas son las canciones para Andrea. Y así que hacerlo, o sea, hacer un disco es carísimo
cada vez hay más cosas como inteligencia artificial y demás, pero yo soy como muy, siento que soy muy nerd, muy tirado a la antigua, muy vintage en cómo creo que se crean las canciones y cómo creo que se hace la música, ¿no? Como si sí reconozco que soy bien como de aspirar a lo antiguo, ¿no? Entonces decidí tomar el camino un poco más largo y el camino un poco más costoso también, pero estoy muy agradecido del resultado en general. Me gusta mucho como lo que se ha logrado con la música, con mi música, y cómo también cuenta, narra, ¿no? Como todo lo que se ha elegido para que sea parte de este álbum. Este álbum lo pude hacer porque gané un financiamiento de Converse. En un momento fui Converse All Star, que es como esta selección de artistas que Converse decide formar y me acompañaron en todo un proceso formativo de creación, de ejecución de proyectos, de planificación de proyectos, de manejo de presupuestos y demás, como todo eso estaba dentro de un mismo círculo y hacia el final de este espacio o de esta experiencia te hacían postular a un, ¿cómo se llama? Un fondo y tuve la suerte, la dicha de postular mi disco y ganar este fondo y con ese dinero poder hacer el álbum, porque, bueno, si algo creo que muchos de nosotros enfrentamos como creatives, como artistas, en nuestras diferentes áreas, siendo personas trans, es que no, usualmente el dinero que llega a nuestras vidas o está orientado a sostenernos, ¿no? Como no necesariamente a seguir creando, crear, como a veces puede ser muy costoso, muy difícil de plasmar todo eso que tenemos en la mente porque tenemos estas limitaciones económicas y siempre implica una inversión fuerte, ¿no? Así es. Entonces hice muchos conciertos también porque si bien el fondo era algo, o sea, algo de lo que estoy súper agradecido, no bastaba, ¿no? Entonces hicimos muchos conciertos de recaudación, hicimos muchos eventos de recaudación. Fue lo caso porque mi familia que al inicio como que tenían como no sé, capaz al inicio me miraban así como un poco, este está loquito, ¿no? Como cuando el sueño se fue generando, ellos también fueron como parte, me ayudaron un montón con un montón de cosas, mis abuelitas vendían alfajores, cositas como para seguir apoyando el proyecto. Al final como fue, yo siento que fue como súper amoroso el proceso porque también mis músicos, como uno diría mal dicho, pero bueno, eso hicieron, ¿no? Como que tomaron la causa, se pusieron la camiseta y dijeron, vamos a andar y con todo esto lo grabamos que aquí y allá, ¿no? Como que también yo les tengo como mucho agradecimiento y mucho amor a mis músicos por acompañarme en ese proceso. Y mucha gente que al final se sumó a seguir trabajando conmigo y a creer conmigo en el proyecto, que para mí no es poca cosa porque también es como esta carta de presentación que decido mostrarle al mundo, ¿no? De quién soy. Y para mí era súper importante que esta primera carta, ¿no? Sea súper trans, súper disidente, súper de narrar quién soy yo y ya más adelante hacer cualquier otra cosa con la música, ¿no? Como, pero sí para mí era súper importante este primer paso, digamos, de esta forma. Y así nació el primer disco, ya el disco va a cumplir un año en junio y en julio tengo un concierto grande de agradecimiento por el amor ¿Cuándo? eh, el ¿Qué día? 16 de julio. ¡No! Yo voy a estar en Lima hasta el 15. Pi, 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 pi. No, mi vida. No. El 16 de julio tengo un concierto grande con toda la banda, con artistas invitados, en un lugar grande también. Creo que es uno de los lugares más ambiciosos que he hecho hasta ahora, ¿no? Como juntar 300 personas ahí adentro para disfrutar de la música que me ha permitido llegar hasta ahí. Y ya luego vienen otros planes, también quiero salir un ratito a estudiar afuera, cómo sigo creciendo dentro de la música también, dentro de la industria musical, que con las personas trans, sobre todo con las personas trans, aman, ¿no? Como puede ser un poco complejo todavía, no hay mucha diferenciación, creo, en cómo una persona aman, aprende la música y qué se le permite hacer y también eso como que, digamos, limita un poco el crecimiento de muchos de nosotros, ¿no? Como que te ven desde muy pequeño y dices, tú cantas seguro, ¿no? No tocas, tú cantas, ¿no? Y eso creo que para mí personalmente marca un poco cómo es tu ejecución dentro de la música. Y bueno, mi intención es que cada vez hayan más personas aman, más personas transmasculinas,
liderando proyectos musicales, porque no hay, o sea, de verdad piensen como en nuestro país y en nuestro entorno, como cuántas de las personas trans que conocemos, trans masculinas, lideran proyectos musicales. En Lima, en otras provincias, como en otros territorios, no son los más, y no es casual tampoco, ¿no? Incluso cuando me he metido, por ejemplo, no sé, a Spotify o a YouTube Music, a ver en las playlists que hay como estas nuevas playlists que ahora están como organizando, creo, para el Pride y demás, que se llaman Transcend, o como super, son playlists que están organizadas para levantar, digamos, la música de personas trans. La vez pasada hice todo un análisis de que, o sea, de cien artistas, creo que eran cinco transmasculinos de 100. Entonces, eso también como creo que manda un mensaje importante sobre qué espacios estamos permitidos de ocupar, qué espacios ocupamos, qué espacios todavía tenemos que luchar más por poder conseguirlos, ¿no? Por poder ser parte de ellos. Y para mí, personalmente, creo que es muy importante trabajar con otras personas masculinas, en mi caso, y apostar por habitar más el mainstream, ¿no? Y reclamarlo para uno también. Creo que es súper importante que hayan más cuerpos disidentes, más personas trans masculinas dentro de la música y liderando proyectos musicales. Entonces, como que por ahí va un poco como mi locura últimamente y mi intención de seguir creciendo también. ¿Qué es Personas Aman? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Una persona aman o una persona afan puede ser de las dos formas. Es una persona asignada de mujer al nacer o asignada de femenino al nacer, ¿no? Ya sea aman o afan, dependiendo de las siglas, la forma de que cada quien se identifique también. Creo que cada quien puede construir desde donde quiere y desde donde quiere enunciarse también, ¿no? A mí me encanta la palabra aman porque además habla de amar. Entonces es como persona aman. Creo que para mí es muy importante reconocerme desde ahí y desde ahí intentar cambiar o reorganizar nuestro contexto, porque s- la forma en la que hemos sido criadas, la forma en la que hemos sido socializadas, sí nos marca por dentro, yo siento, ¿no? Como si nos deja ahí como un poco bastantes dolores, diría, y que, y que creo que es importante como pensarnos y también pensar en cómo transformar nuestras propias realidades desde ahí, ¿no? Que es un poco hacia lo que yo apunto y hacia lo que sueño. He conversado mucho con muchas personas transmasculinas, con muchos músicos transmasculinos con los que me gusta trabajar, además, porque yo siempre estoy buscando músicos transmasculinos que quieran estar en mi proyecto y luego ya voy ampliando la convocatoria, ¿no? Como que empiezo de lo que más me interesa y luego voy ampliando la convocatoria ya a otras personas. Y siempre es como, tienen este discurso que yo también siento como si nunca fuese suficiente lo que entregan al momento de tocar la música, ¿no? Como si no estuviesen lo suficientemente capacitados, como que si se tuviesen que demostrar o probar el doble que son buenos haciendo lo que hacen. Y esto no es un sentimiento que lo siente uno o dos, sino que somos muchísimos dentro de la industria, dentro de diferentes proyectos musicales que sentimos eso. Entonces creo que hay que empezar a hablar sobre estas cosas que nos marcan como personas, y que también considero que marcan nuestras luchas, ¿no? Nuestra identidad un poco. Yo creo ahí como que es una cuestión bien como de quienes hemos sido socializados femeninos también, ¿no? Justo tengo un escrito sobre eso, de yo toda mi vida he sentido que no tengo talento, tipo, toda mi vida yo he sido una persona que simplemente le va bien como porque logra hacer las cosas medio bien, pero que no tengo realmente un talento muy grande en nada. Y a lo largo de mi vida, como sobre todo me sentía muy culpable de lograr cosas, ponte porque era como, ¿por qué yo? O sea, realmente no creo estar al nivel de otras personas o en la capacidad de otras personas y así sucesivamente, pero siento que esto es como una especie de síndrome del impostor, que siento que sobre todo lo tienen las personas que han sido socializadas como mujeres, porque, o sea, hay este que es chiste pero no chiste de ten la seguridad de un hombre blanco privilegiado y dices como, o sea, sí, maños, o sea, ves a veces proyectos que no son realmente, o sea, no quiero despreciar nada, ¿no? Pero que tú dices... Carajo, ¿cómo tiene la valentía de lanzarse? Y tú estás acá como que si no es perfecto, no doy un paso porque necesito que sea perfecto para poder dar el siguiente paso, porque si no, no siento que debería dar el siguiente paso y demás. Porque también te han socializado de esa manera en la que primero no deberías trabajar. O sea, para empezar, ¿no? O sea, una mujer no debe trabajar.
Y para seguir, si es que lo haces, tienes que ser mejor que todo el resto. Tipo, no puedes ser menos que el resto. Entonces, creo que en tu mente siempre está esta cuestión de si no sobresalgo, entonces no salgo. Y a mí me pasó algo así con la música. O sea, yo amaba la música, que hasta ahorita creo que amo la música. Y simplemente decidí no seguirla por no sentirme lo suficientemente talentoso. O sea, fue como, no, o sea, ¿qué le puedo dar? Mejor me voy a algo más similar, pero que no sea exactamente, que no necesariamente me termina de encajar todo de la misma manera y demás. Que ya adulto me dio un poco de pena, porque dije como, pudiste, o sea, pudiste haberte lanzado a la piscina y aprender en el camino, como Sí, realmente lo has hecho en tu carrera también, pero esta cuestión de no soy lo suficiente, no tengo lo suficiente, prefiero hacerme chiquito, hacerme chiquito, hacerme chiquito, hacerme chiquito, hacerme chiquito, es medio un rasgo muy particular, ¿no? Y justo hablábamos con Bruno la otra vez también de esta epidemia dentro de las personas transmasculinas y la depresión. Y creo sí, que un poquito esto de no creértela y un poquito esto de no apostar por ti, no esto, no lo otro, tiene también que ver con un proceso de, no quiero decir depresivo, pero sí algún tema de amor propio y seguridad propia. Y que el transmasculino aparte, en el momento en el que haces el tránsito hacia lo masculino, tienes al nuevo mundo que estás habitando, que aparte es tan agresivo, tan diferente, tan como wow, no me siento bienvenido acá y ahora tampoco me siento bienvenido acá y es como me siento correcto, muy solito. correcto. Es Termino muy horrible, solito. es horrible. Es horrible. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando pienso en, o sea, cuando pienso, voy a hablar de Spotify, no es una plataforma que me encante, pero vamos a hablar de Spotify porque es como que lo que más se mide ahora últimamente. Entonces, dentro de la música y dentro de la industria musical. Entonces, por ejemplo, hay como estas playlists que, o sea, no voy a rajar las playlists porque es un gran movimiento, siento que es una gran iniciativa para atender este problema, que es como estas playlists que se llaman Equal, en donde el trabajo de cantautoras, mujeres, artistas, mujeres, como que los están empujando hacia arriba y están mostrándolo. Y lo lindo, lo importante es que también están sumando mujeres en toda su diversidad. Entonces, también hay mujeres trans. El problema es que cuando tú denuncias como hombre trans o transmasculinidad, no hay un espacio así para ti, porque, o sea, entras a la categoría de hombre, pero ni siquiera es Ujú, que eres, porque jamás vas a llegar a ser eso, ¿no? O sea, no vas a tener como, ¿sabes? Como, esta es una idea también muy personal, muy mía. Habrá gente que estará de acuerdo y otros que no, pero en mi mente es, yo no voy a habitar este mundo como una persona cisgénero, como un hombre cisgénero, porque no soy, porque no tuve la misma socialización, porque me habitaron otras heridas, porque he tenido otra vivencia, porque hasta para ir al baño voy a pensar dos veces, ¿me puse bien el packer o no? ¿Sabes? Como toda esa vaina que un hombre cisgénero no lo va a pensar. Y lo mismo pasa dentro de la exacto. música, ¿no? Como que yo me empiezo a anunciar como hombre o como transmasculino y de la nada me vea, no me va a hacer encajar ahí y tampoco voy a tener nada, ningún soporte, ningún mecanismo que me permita al menos como subir un poco como que todas las capas de invisibilidad en las que habito, ¿no? Entonces como que es Sí, súper complejo porque en mi cabeza era ya, ¿y cómo se soluciona esto? Cuando hablamos de personas transmasculinas específicamente, luego llegué a las playlists y cuando encontré las playlists y encontré que habían 5 gatos transmasculinos y luego como 70 mujeres trans o transfeminidades, dije como ya, pero ahora, o sea, ahora sí es un problema porque estamos, o sea, como no estamos en ningún lado, no estamos, ¿no? Como claro. ahora sí es un problema, como realmente sí somos invisibles y yo siento que esa invisibilidad hace que justo se mezcle con esta falta de conexión entre nosotros mismos, ¿no? Con esta falta de conexión con nuestra comunidad y que hace que terminemos encerrándonos y hace que las escalas de depresión se suban a un nivel terrible y finalmente generan estas tasas de suicidio espantosas con las que habitamos, ¿no? Y las que conocemos Claro. además y las que no paramos de ver en las redes sociales. Entonces creo que es como un golpe tras otro y mil capas de invisibilidad encima y esta imposibilidad de ser, no ser, cómo no estar, cómo luchar con toda esta vaina mientras me estoy ahogando, como de verdad es un poco Claro. asfixiante. Sí, yo en verdad he ido como escuchando varias cosas de las cosas que han ido diciendo y de las últimas cosas que escuché, en verdad qué importante hoy en día, porque en realidad para mí es bien reciente, no sé en qué momento ustedes empezaron a usar el término, pero realmente remarcar el cisgénero, ¿no? Porque es, y creo que Antay tú lo dijiste súper bien, es como que
las transmasculinidades nunca van a ser hombres cis, ¿no? Pero qué bueno tener la palabra cis, porque creo que o sea, era una manera de invisibilizar también, decir como que ya, yo no soy un hombre, pero es como que ya, pero ¿eso qué significa, ¿no? Pero tener la palabra Mm, cis y la palabra trans hace que la diferencia sea muy clara. Ok, a ti te socializaron de una manera y a mí de otra, ¿no? Y yo hice un proceso en el que construí esta masculinidad o la palabra que uno use para definir su identidad a partir de lo que yo creo que para mí significa ser un hombre trans, ¿no? Y quería rescatar un poco algo que con lo que empezaste en realidad, Antai, que para mí es potente porque yo tengo una relación bien compleja con mi nombre, con el nombre que ya no uso, que me cuesta mucho, de hecho, escucharlo, ¿no? Entonces me pareció no solamente como interesante, pero también como bonito escuchar como que lo que estabas diciendo de como que yo reconozco ese pasado, ¿no? Y reconozco esa identidad con la que yo crecí. Y quería tal vez si podías explayarte un poquito más en eso. Y no sé si Isa, tú también quieres compartir un poco con, o sea, el tema del nombre, ¿no? Porque, bueno, ahora que ya además has sacado todo un álbum como que un poco claro. reivindicando esa figura en tu vida, ¿no? Entonces tal vez sí podrías hablarnos un poquito más de esa relación, porque en verdad me parece bien, bien bonito y especial, ¿no? No, muchas gracias. Bueno, yo tengo una forma bien curiosa de ver mi transición. Como para mí no es algo que empezó y termina en algún punto, sino que para mí es como un círculo, es como un continuo. Para mí siempre estoy en constante transición. Porque, o sea, por ejemplo, cuando inicié, digamos, como a entenderme como persona trans, mi idea del género era súper binaria, como súper rígida, y yo tenía que verme lo más masculino posible y un poco más y ser un poco cavernícola, ¿no? Pero mientras más cómodo me fui sintiendo conmigo mismo, más fue aflorando como la feminidad que me gusta que habite dentro de la masculinidad. Entonces ahí me di cuenta como, puedo chilear con esta vaina, y puedo chilear con esto otro, y puedo soltar aquí, ¿no? Y como que todo, yo sentía que en realidad estaba como haciendo este, no sé, como esta gran trenza que gira en torno a mí y que me va explicando quién soy y que va finalmente como permitiéndome ser genuinamente yo, no sin querer como copiar o chaparme de lo que ya está construido socialmente, de lo que es un hombre, sino como crear mi propia versión de masculinidad, de hombre si quiero, aunque ya no utilizo mucho esa palabra, en mí. Creo que desde que entendí y desde que escuché a Villano Antillano también como decir esta vaina, como yo reconozco que mi identidad trans siempre va a ser no binaria, pero yo utilizo pronombres femeninos, dijo la Villano. Y yo dije, sí, claro, o sea, como para mí, mi existencia siempre va a ser no binaria porque no voy a encajar en el binarismo de género que la gente se ha fumado y que entiende, ¿no? Porque yo no lo entiendo, no lo voy a entender jamás. Entonces dije como, claro, porque otra vez vuelvo a, cuando voy al baño tengo que pensar que también me he puesto el packer para ir al baño, como no es tan simple, ¿no? Como, y eso ya me hace escaparme del binarismo, de lo que es hombre-mujer en la mente de la gente. Entonces, como, pero mis pronombres siempre van a ser masculinos porque con eso yo me siento cómodo. Y como que siempre te voy a dar como un poco de feminidad y un poco de bucha al mismo tiempo porque me gusta, ¿no? Pero es como que creo que es irse construyendo y creo que estoy siempre como en constante construcción. No es que yo voy a llegar a un punto en mi vida y voy a decir, ya estoy, y no voy a pensar más en qué quiero ser o en qué, Claro. dónde quiero estar o qué quiero. No, como que para mí es un continuo. Entonces es como que solo es como una espiral que tú vas dándole y dándole y Claro, repasando y habrán sitios que claro. recorrerás nuevamente y tendrás nuevas ideas al respecto y así, ¿no? Entonces desde allí, cuando entendí que mi transición era una espiral, dije como, bueno, ¿y qué pasa con mi nombre entonces? ¿No? Como, ¿por qué no puedo utilizar mi nombre? Además que mi nombre, dicho sea de paso, mis papás hicieron bien su trabajo, porque mi nombre en este lado del charco es femenino, pero tú cruzas el charco y es masculino. Entonces, como, claro, como Claro. dije, a ver, si esto es una huevada de territorialidad, yo la territorialidad la habito como se me da la gana, como realmente hago lo que se me da la gana, porque es un nombre súper como libre también sentí. Entonces dije como Mm, ya, lo mantengo, ¿no? Porque también para mí mantener mi nombre de alguna manera era mantener mi lazo con mi familia, que para mí es una cosa mm, súper importante. Entonces, en este como balance de voy a soltar un nombre, pero me voy a quedar con otro, dije, bueno, me voy a quedar con el que siempre usé,
que es el que a mí más me gusta, que es el que mis papás me pusieron y que es el que tiene como una historia importante para mí y es el que incluso dentro de mi propia transición como mientras iba encontrando que era una persona trans, aún así seguí utilizando. Entonces dije como siempre me he sentido cómodo con este nombre, como que realmente no me incomoda el nombre, sino me incomoda la gente y cómo me lee la gente una vez que conoce mi nombre. Pero no me incomoda mi nombre a mí me Ujú, gusta. Ujú. ujú, Entonces como que creo que desde allí yo empiezo como a aferrarme y a cambiar un poco como cómo se percibe mi nombre y también creo que, bueno, el tema de verme más masculino cada vez, el tema de usar hormonas, como que ha hecho que la gente también chilee, ¿no? Y cuando me dicen, ah, ¿cómo te llamas? Y a veces le digo como, ah, ponte Andrea. Hace mucho tiempo como que me decían, ah, que tiene familia italiana, porque ya ni siquiera se imaginaban que podía ser mm. una persona Aman, ¿no? Y yo decía como, bueno, sí, o sea, sí, y, ¿no? Como, y la gente como que de verdad, Bueno, claro, la eh, gente como, ah, ya, bueno, listo, ya está. Y yo decía, qué fácil esta huevada, ¿no? Como, y yo haciéndome todo un loco acá adentro para poder reconectar con mi nombre, pero bueno, a mí no me gusta pensarme como mi transición, como un antes y un después, porque no estoy de acuerdo, a mí no me gusta en mi vida pensar en el borrado. Como Ujú, yo aprendí muchas mm, cosas, o sea, leí en algún momento en Instagram de estas cosas locasas, siento que mi tiempo de existencia como persona aman, em, como niña, como adolescente, ¿no? Como infancia, me ha permitido practicar para conocer todo lo que no quiero ser como un hombre, ¿no? ujú. ujú, Entonces creo que para mí es súper importante como reconocer que decido todos los días ser quien soy desde donde quiero y como quiero ser y que todo el día, el tiempo estoy construyendo ese ser al que aspiro ser, que cada vez es como más chévere y buena onda no sé, con la sociedad, ¿no? ujú. Ujú. Y ya, creo que eso es como mi objetivo y ahí vamos, igual como siempre es un proceso en espiral, en construcción todo el tiempo, entonces todo el tiempo encontraré cosas que quiero dejar y que quiero llevarme y así la vida. Pero bueno, mi nombre es una de las cosas que me quise quedar y me gusta mucho como esta idea de honrar a mi pasado y reconocer todos los años de práctica y todos los aprendizajes que he tenido desde mi vivencia, desde mi ser más femenino, para habitar esta masculinidad de una forma un poco más decente. O sea, a Sí. mí me pasa algo muy parecido, siento, como mi nombre, que claramente es el recorte de algo. El nombre que me pusieron mis padres, a diferencia tuya, sí no es igual de femenino en esta parte del charco que al otro lado del charco. El nombre que decidí quedarme, de hecho, no. De hecho, en la parte occidental es más femenino, pero en la parte oriental es masculino. Entonces eso también se me hacía como, se me hizo un juego cuando lo decidí porque dije como, bueno, al fin y al cabo yo me veo oriental. Y hay sin duda alguna algún tipo de ascendencia hacia ahí, no sabemos exactamente dónde, pero existe. Cosa me dio risa es lo que dijiste de este pensamiento, ¿no? De que cuando transitas vas a llegar como que a un punto del tránsito y en el caso de los hombres trans, ponte que seas como que el hombre trans pro 3000 mañas Max Steel, como así. Y es como, no, mañas, como no sé, o sea, bueno, cada uno es libre, pero al mismo tiempo para mí igual, siento que en un momento o en un primer momento, sobre todo el machismo, porque también creo que es algo que debemos hablar, que el machismo que existe dentro del lesbianismo, o sea, el machismo que existe dentro de los espacios lésbicos, sobre todo con las partes más masculinas del lesbianismo, por así decirlo, ¿no? O sea, las personas butch, las personas, ¿cómo? Activas dentro del lesbianismo y demás, hay un machismo intrínseco ahí bien achorado dentro de la socialización y dentro de la misma interacción dentro de diversos espacios eh, que creo que el grueso de hombres trans han pasado por un grado, por en algún momento una ola de lesbianismo o de la bisexualidad, pero más tirada hacia el mundo sáfico en todo caso. Y siento que en el momento en el que transitas también te llevas esta visión de yo soy el masculino, yo soy el esto, yo soy lo otro, y ahora soy hombre porque me identifico hombre, y empiezas justamente con lo que tú dices, con una visión bien tóxica de la masculinidad también como un poco que lo entiendo, porque es como para acentuar como quiero que me veas como hombre, sobre todo cuando todavía no te ves como y la sociedad no te interpela como tal, entonces como que tú lo tienes que remarcar una y otra y otra y otra y otra vez, y creo que medio tú lo necesitas
porque crees que la sociedad lo necesita y medio que la sociedad sí lo necesita porque si no, no te trata así. Entonces, me gustó esto que dijiste de, ya, pero son ellos, no soy yo. Man, ya, si empieza a ser como, mientras siento que más tiempo vas habitando, te vas dando un poco cuenta de eso de, espérate, espérate, o sea, yo no necesito de remarcarme tantas cosas en mí, con mi cuerpo, ponte, porque nunca ha sido una cuestión de cómo yo me percibo, ¿no? Yo sé que soy un hombre, tenga el pelo largo, el pelo corto, lo que sea, pero medio que la sociedad necesita que lo tenga de una manera y necesita que yo me vista de una manera y demás, pero esa es la sociedad, no soy yo. Pero necesitas un poquito o desarrollar un grado, siento, de seguridad dentro de tu transición para que te empieces a dar cuenta de eso. Y en mi caso con mi nombre fue un poco así también, ¿no? O sea, creo que al inicio estaba un poco más divorciado del nombre que me pusieron mis padres. Y era divorcio, pero no divorcio, ¿no? O sea, porque siempre fue como, ya, me quiero cambiar de nombre. Para mí siempre fue, si me quiero cambiar de nombre, ok, ya, ¿a qué nombre me cambio? Y simplemente fue como, no la tengo claro. O sea, toda mi vida me han llamado Isa. Toda mi vida. Ya, no sé, Víctor. Y lo intentaba, como que un tiempo como, me voy a llamar Víctor. Y yo mismo, a mí mismo, man, ya es como que tengo que recordar el No nombre. te Y me veo como pasaba que era Víctor, como, me da risa. sí. Pero Y era si me lo como, pidieras, yo te diría Víctor. Por o sea, supuesto, en mi mente era por como, supuesto. Exacto. en mi mente era como, ni lo recordaba, man, ya, y empezó a ser como, no puedo, o sea, no puedo, como, Isa me suena a mí, aparte, me suena a mí, como toda la vida he sido Isa, y al mismo tiempo como, es medio a género, es medio raro, es medio como, te queda la duda, y me pasó, de hecho, me da risa porque me pasó cuando fui a mi primera o segunda cita en endocrinología, que yo estaba sentado, ya estaba con el pelo corto también. Estaba sentado esperando como mis resultados de laboratorio y sale la enfermera, ¿no? Y me dice como, Isabel Abad, Isabel Abad. Y yo como, sí, yo me paro. Y una señora a mi costado me dice, ¿tú te llamas Isabela? Y yo, sí. Y me dice, italianos de mierda. Y yo como solo... La señora sacó. La señora sacó su xenofobia, Cálmese, se le señora. salió. Y sí, señora, Sí, tranquila, tranquila, señora. Yo estaba como, o sea, no fue transfobia. Dije como, ok, claro, claro. raro. Fue una manera de afirmarte con Claro. violencia. Sí, sí, Claro. sí, sí. Y dije como, esa señora de verdad, como debe odiar en los términos con palabras así, man. Yo sí dije como, qué gracioso. No sé, y siempre lo pensé como algo muy cómico y dije, en verdad, o sea, y en mi caso, ¿no? Si pueden existir las Andreas y como Andrea Bocelli, ponte, ¿por qué no pueden existir los Isa? Y me quedé como de esa anécdota que fue graciosa para mí también, dije como, ¿por qué no me puedo quedar con Isa? Si aparentemente una señora puede verme como Isabela y decir, ah, es italiano. Yo sí, yo como, yo haciéndome 800.000 vueltas en mi cabeza de no, si digo que me llamo Isa, la gente va a creer, se va a dar cuenta el toque que soy trans y y como me van a maltratar, manjas. Y de pronto como empecé a decir, ok, me voy a interactuar con Elisa y ver cómo la sociedad también lo va tomando. Y en mis espacios seguros, algo que me gustaba, y ahora, por ejemplo, lo que aplico como profe, ¿no? Que, ¿por qué no me cambio el DNI? Es una de las cosas que a mí también me pasa, ¿no? O sea, mi DNI, además de que el proceso de cambio de DNI es ridículo y horrible dentro del Perú y no quiero alimentar esa cuestión, una de las cosas que más disfruto es hacer un poco de activismo obligatorio dentro de mis espacios. O sea, como por ejemplo, como profe, tener que salir del closet como trans cada vez que inicia el ciclo me parece importante tener que decirles como el nombre del campus es Isabela, yo soy Isa, soy su profesor, soy un hombre trans, mis pronombres son él, o sea, empezar un ciclo con eso se me hace importante y al mismo tiempo creo que es parte del privilegio que puedo tener y el parte del privilegio que tengo que actuar como persona que lo puede tener. Y empezó a ser así, quizás en algún momento de mi vida me aburra también de salir del closet cada 6 meses con un montón de chibolos nuevos, quizás me aburre, quizás lo cambie, pero por el momento no y lo siento importante. Y me pareció gracioso que cuando empecé a investigar Isa, Isa significaba, me acuerdo, Jesucristo en árabe. Y me cagué de risa de eso, no porque me burle de la imagen de Jesucristo, sino porque me daba risa el impacto que esto podía tener en mentes conservadoras. O sea, como una persona trans se va a llamar Jesucristo. Y decía como,
Qué gracioso porque siento que para mí la imagen de Jesucristo siempre ha sido como esta persona que vino a reconciliar muchas cosas, como, o sea, tragarse mucho odio y reconciliar espacios que estaban peleados, por así decirlo, y también pelear, y también decir como que no, esta huevada está mal y lucho por esto. Y dije como, me encuentro dentro del significado, nunca me esperé que signifique eso, entonces como me encuentro dentro de este luchador social, por así decirlo. Y Isai es como muy común en Japón en general. Y de hecho yo tuve un tío abuelo que se llamaba Isai. Entonces dije como, why not? O sea, en verdad empezó a ser como, ¿por qué no? ¿Por qué no llamarme Isa? ¿Por qué? Y después cuando me decían, Isa, ¿y de dónde es Isa? Y yo, de nuevo, hay momentos en los que ya es porque soy un hombre trans y es un cambio de mi nombre asignado al nacer, ¿no? Y hay otros espacios en los que digo, ah, es que significa Jesús en árabe. Y me dicen, ¿tu familia es árabe? Y yo, no. Y la conversación se queda ahí, man. Ya es como, entonces, ¿de qué chucha se llama Isa? Pero bueno, cuando me hablan de mi niñez como que yo era una niña, y digo, sí, yo era una niña, yo socialicé como niña, no socialicé como niño. O sea, puedo haber sido una niña masculinizada dentro de diversos espacios, sí, pero lo cierto es que muchos valores morales, por así decirlo, o sea, o construcciones morales, mejor dicho, me lo metieron por el lado de lo femenino. Entonces también como, no, no te puedes mostrar así porque tú eres mujercita, no, no puedes hacer eso porque tú eres mujercita, no, no sé qué. O sea, todas esas cosas sí fueron parte de mi crecimiento y que finalmente yo debo admitir que en mi día a día hay un cierto grado de costumbre también a eso porque he crecido dentro de la femineidad. Entonces, no puedo negar que he crecido dentro de la femineidad. Creo que esa es una de las cosas que hacen a los hombres trans, bueno, hombres trans y no hombres cis, ¿no? Y yo digo siempre esto de yo creo, y no creo, o sea, estoy bastante seguro de que si yo hubiese nacido cis hubiese sido un imbécil. Y digo, como felizmente nací trans, tipo, me obligó a madurar y me obligó a no ser idiota y me obligó Sí, como a deconstruir diversas cosas mías. Ya hoy en día con mucha más comodidad sobre mi género, con mucha más comodidad sobre mi identidad y demás, también puedo decir esto de me encuentro muy tranquilo o reconciliado con mis aspectos femeninos, me encuentro muy tranquilo y reconciliado con mi pasado y como lamentablemente el machismo también interactuó dentro de mi vida y digo como, pucha, sí he sido un imbécil y sí he hecho cosas mal, por así decirlo. No, he hecho cosas mal. Agradezco hoy en día haber salido de esos espacios, o sea, agradezco hoy en día haber salido de mi machismo, haber salido de todas estas cuestiones y poder aceptar mi feminidad como alguien trans. Hablemos de identidad como 100% y si alguien quiere jugar con su género y si alguien quiere experimentar con su género, que lo haga y es mejor que lo haga a que no se sienta encerrada dentro de un espacio que no es suyo y siga sin entender ciertas cosas de su cabeza, de su cuerpo y demás cosas, es mejor que se entienda, ¿no? Y que afronte entendiéndose a que no se entienda e implote encerrado, ¿no? Que siento que es lo que me estaba pasando a mí. Algo que me gustó mucho que dijiste, en realidad Isa también lo dijo, que es este tema que a mí me parece súper lindo, sobre todo, porque no en todos lugares es igual, ¿no? Pero el tema de la familia, porque para claro. mí, de hecho el tema de mi nombre ha sido uno de los temas más complejos con mi familia. O sea, ha sido y sigue siendo un tema bien complejo con mi familia. Y fue un tema de mucho de como que, ah, pero yo te puse ese nombre y como, entonces no, o sea, mucha manipulación emocional, mucho chantaje emocional, ese tipo de cosas. Pero me gustó que tú dijeras que para ti, primero que dijiste que tus papás hicieron un buen trabajo, que me parece bien bonito porque, digamos, acá siempre hay como, no sé, uno tiene relaciones, las relaciones con los papás son complejas. Sí son. Pero también, me gustó que dijeras como que, pero también como que es un nombre que te vincula con tu familia, ¿no? Ujú. Entonces, quería saber cómo había sido un poco para ti ese proceso con tu familia. Tal vez es un tema largo, igual, y que porque todos hemos también pasado por el proceso de como que lo que implica transicionar frente a la familia, ¿no? O sea, después de haber, o al menos yo sé que es un proceso continuo, no quiero decirlo como algo que ya pasó en el pasado, pero tal vez cómo fue cuando eso empezó a cambiar, ¿no? Pues fue complejísimo. De hecho, creo que ahora valoro tanto la relación con mi familia porque en su momento fue muy difícil, como llegar a este punto fue súper complejo. Cuando mis papás se enteran que yo soy una persona trans,
después de muchas discusiones y tal, deciden que yo debo irme de mi casa, ¿no? Entonces yo me tengo que ir de mi casa. En ese momento yo seguía estudiando, pero ya sabía que no quería estudiar derecho, porque estaba estudiando derecho, quería estudiar música, entonces decido hacer todo el Mm, proceso de cambiarme de carrera. Yo estaba, felizmente tenía un trabajo que no era fijo, pero que en ese momento pagaba súper bien, entonces como que había acomodado todo para poder ir a la casa de un amigo mientras me encontraba otra cosa y mientras intentaba pagar la matrícula para estudiar en la universidad lo que quería estudiar y intentaba sostenerme como económicamente y los pasajes, todo, como me tocó ser adulto rapidito. No, no diría como hay gente que le toca ser adulto mucho antes incluso, pero a mí como a mis, pucha, 21 22 años me tocó como golpearme contra la pared y decir como ya, esta gente ya no me quiere más, porque eso fue en su momento, ¿no? Ya no me quieren más. Hasta acá llegó. Pero luego con el tiempo, mientras hubo esta distancia física también con mi familia, creo que ellos también empezaron a replantearse quién era yo en sus vidas, ¿no? Como que no nada más no era este ser que de la nada tenía un montón de conflictos y era súper trans y disidente y como que estas cosas que no entiendo y los conceptos, sino que me amaban, o sea, de plano me amaban y me querían cuidar y estaban asustados y no entendían nada, ¿no? Entonces, para mí también fue un proceso de decidir abrirme a sus miedos, a sus dudas, a su propia wow, qué fuerte. locura, su propia forma, ¿no? De gestionar las cosas. Hay personas que no se abren, yo lo valoro. Yo digo, esta chamba es bien difícil, si no te quieres abrir, no te abras, no pasa Sí, nada. Pero sí. yo sí quise, Mm, porque no estaba dispuesto a perder a gente que había amado tanto tiempo por quién era, ¿no? mm, Entonces decidí en ese momento como ser vulnerable con ellos y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo conozco el caso de este amigo, este otro amigo que también lo han botado a su casa y esta es su realidad, como, ¿tú quieres eso para mí? No, no quiero. ¿Y por qué me dejas solo entonces? Como también empezar a hablar desde ahí, ¿no? Entonces creo que poco a poco mi familia fue como dejando el miedo, ¿no? Y preocupándose un poco más en atenderme o en acompañarme. Yo seguía viviendo lejos, de hecho nunca más volví a vivir con ellos, pero mm, ahora, por ejemplo, voy a la casa de mi papá y de mi mamá y me quedo un par de días o los visito, tenemos como esta reunión, ¿no? En donde creo que por fin vamos llegando como a un punto en donde ya no importa si Antai es trans, transmasculino, hombre, no importa nada, no, ya no interesa. Lo que interesa es Antai, porque lo que Antai es. Y mi mamá, bueno, mi mamá fue como quien, la persona que más fácil para ella es decirme Antai. Igual es lo caso porque yo en la calle, cuando habito la calle, soy Antai para todo el mundo. Nadie me dice de otra manera. Pero cuando estamos en familia, ¿no? Y es como mi familia más nuclear, me dicen Andrea, como, ay, Andrea, que no sé qué cosa, ay, Andrea, que aquí, que ya no. Y yo, como que es como un acuerdo tácito, porque también mi mamá se ha dado cuenta como lo difícil que es existir y lo complicado que puede ser para la seguridad de uno habitar la vida muy disidentemente también, ¿no? En la calle. mm. Entonces creo que por eso mi mamá como que se apoya mucho en esta masculinidad que se ve y de plano ya en la calle no existe otra cosa. En la calle, mi hijo macho peludo, pelo en pecho, ¿no? Y ya en la casa soy esta mariposita del amor que está revoloteando por todos lados, ¿no? Y todo bien, como que todo bien con habitar estos dos Mm, espectros con mi familia y me gusta mucho que lo hayan entendido. Ha sido un proceso largo. Yo tengo como que, ¿cuántos? 7 años, 6 años en los que estamos como en esas de mm, ir engranando, ¿no? Todo. O sea, yo en algún momento cuando escribo, por ejemplo, Cajones, que es una de las canciones del álbum, yo pensé que ya no le iba a hablar a mi mamá nunca más. O sea, yo ya había soltado esa vaina. Yo dije, ya, o sea, ya. Yo ya intenté hablar con esta mujer, yo ya intenté que entre en razón, yo ya lo intenté y ella no quiere. Entonces, si no quiere, ¿yo qué hago allí? mm. Entonces, yo ya había soltado esa vaina, yo hice esa canción, lloré toda la noche, al día siguiente tenía así, ni veía, pero, pero dije como ya, o sea, ya, para mí las canciones son eso también, como esa forma de procesar el dolor que a uno se le Catarsis. acumula. Sí, entonces yo ya había soltado ese barco y de la nada mi mamá como que un día me dice, oye, hay un partido de básquet, vamos a verlo, porque además yo he jugado básquet toda mi vida.
hay un partido de básquet de tal país contra tal país, vamos a verlo. No, no quiero. Ya compré las entradas, vamos a verlo, ¿no? Y tengo una foto de mi mamá abrazándome, que era el primer abrazo que nos dábamos después de no habernos hablado como 6 meses, creo, como de genuinamente habernos mandado a lejos. Y me parece lo caso como mi mamá encuentra igual dentro de su incertidumbre, dentro de su molestia, como una forma de cuidarme. Creo que de una forma u otra siempre me mostró que le preocupaba, que me quería, que quería que esté bien y yo intenté atender su temor y su incertidumbre de la forma más, o sea, de la forma en la que yo creía oportuna en ese momento. Y creo que esos pequeños detalles y esa muestra de interés constante en siempre ser parte de, hizo que finalmente decidiera elegir mi familia. Para mí, todas las familias son elegidas. O sea, tenemos en la mente esta idea de que la familia de sangre, la familia de sangre, la familia elegida son los amigos. No, para mí todas las familias son elegidas. Uno elige a su familia todos los días, porque todos los días decides comprometerte con esos seres humanos de la manera en la que te estás comprometiendo. Entonces, mi familia, mi mamá, mi papá son mi familia elegida porque yo los volví a elegir a pesar de que yo salí de ahí, ¿no? Porque yo podía haber dicho, ay, nomás muchas gracias, ya no quiero nada más y hago de mi Mm. vida otra cosa, pero decidí elegirlos y creo que esa es como la magia, como darnos cuenta que nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos decidiendo qué queremos, con quién queremos, cómo lo queremos. Entonces creo que ahí está como nuestro poder también, ¿no? Mm. En la forma en la que vamos construyendo nuestra realidad. Entonces, bueno, como creo que para mí ese cambio de chip hizo que me diera cuenta que tenía poder dentro de las relaciones que estaba ejecutando, creando, sosteniendo, y también entender cómo quería hacerlo en el futuro, ¿no? Y creo que un poco que me ha ayudado a que las cosas vayan un poco mejor. Creo que ahora los problemas que enfrento más bien con, no, ni siquiera problemas, como los retos que enfrento con mi familia son capaz como hay este miedo, ¿no? De siempre como perderles a pesar de que ya les tienes, como, ¿y qué pasa si no soy suficiente buen hijo? Como si no soy perfecto como trans, como el trans perfecto que ellos se han imaginado, ¿Cuál es el como, trans perfecto? claro, como, pero es que no solamente, o sea, pienso como el ser humano perfecto, ¿no? Como que en algún momento de mi existencia, por ejemplo, cuando estuve hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace unos meses atrás estuve casado, decía como, ¿qué pasa si yo me divorcio? Porque ya no se sostenía más mi relación, como mi mamá va a dejar de verme como este ser humano que ya alcanzó un algo, ¿no? Como voy a perder esta imagen de mi madre en la que tenía yo a mi esposa, mi hija, mi casa, mi perro, mi gato, ¿sabes? Como Qué universal que voy es a, eso, porque el otro día mi mamá me llamó y me dijo, espero que algún día te cases y vivas con alguien. Y yo, claro, random, así de la nada. Sí, no, pero es que sí, porque para los seres humanos creo que una forma de realización en la vida es formar tu propia familia, ¿no? claro. Para Entonces, las madres. eh, para las madres, para los padres en general, creo que para las familias, ¿no? Ujú. Que tú como ser humano sigas formando familia. Entonces, creo que cuando a mí me tocó tomar la decisión de decidir divorciarme, estar soltero, ver qué onda, también tuve que luchar con todos estos miedos propios, ¿no? Que no necesariamente, porque cuando yo hablé con mi mamá me dijo, ya, está bien, si ya se acabó, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pero esa era mi madre, pero siento que como me han visto crecer y como me han visto desarrollarme, tienen mucha confianza en las cosas que decido y a veces soy yo el que no confía en las cosas que yo decido, pero ellos sí, entonces estoy como muy agradecido también, pero digamos que esos son los retos que enfrento últimamente, ¿no? Como más retos conmigo que no necesariamente de la relación. Pero también siento que en el tema de las feminidades, en ese sentido, por ejemplo, las mamás, las abuelas y demás, hay todo este tema con las relaciones de... No, lo digo por cómo te dice, te lo dijo tu mamá y cómo, por ejemplo, a veces mi abuela también me dice cosas y siento que mucho en su mente está como, si no eres feliz, vete por favor. Sí, Y tú como, wow, y también como creo que mucho de esto de que viene de cuánto en su mente ellas han tenido que estar medio forzadas a estar en diversas relaciones por temas de no tener libertad económica, no tener diversas cosas que medio que ya te ven como que tú ya estudiaste, tú ya trabajas, tú ya vives tu vida, entonces como, eh, no sé, si te hicieron esto, no vuelvas. Si esto pasó, ya fue. Y yo digo como me sorprende porque también en mi mente muchas veces está tú dando vueltas y tú como pucha, ¿y ahora cómo le explico a esta persona esto, esto, esto? Y de pronto la persona Usualmente yo como encuentro lo que la reacción o el feedback de mi abuela a ciertas cosas de mi vida es bien como...
por favor, sé libre porque puedes serlo. Pon tus límites y haz tu vida como de la manera que tú la sientas mejor. O sea, y siento que siempre ha sido igual a mí en mi cabeza de una mujer. Nunca ha sido ese feedback liberador por parte de mis figuras masculinas al menos. A mí me sorprende porque en realidad a mí me ha pasado que las mujeres católicas son muy de Ajá. no dejes, quédate, perdona, ¿no? Y creo Ya. que, bueno, eso es muy católico de mi familia, por ejemplo, de como, O sea, como, mi familia es católica también, ¿ah? pero, pero, La pero, mía también. pero en mi familia como que las mujeres siempre eran como que, no, puedes perdonar y resolver, o sea, no te tienes que ir. Claro, yo siempre lo pienso como acceso a educación. En familias en las que el acceso a educación ha estado más limitado, ser educado per se es para que puedas tener un cierto grado de decisión sobre las cosas que haces en tu vida. ¿Por qué? Para que al menos no pienses en esto de no me puedo separar de mi esposo porque si no, ¿cómo le doy de comer a mis hijos? Sino que sea, ok, si no te quieres separar, que sea tu decisión de no separarte, digamos, por tu relación, pero que no sea como necesito quedarme porque no tengo trabajo, que no sea ser ama de casa. Y que lamentablemente en el país ser ama de casa no es remunerado tampoco, ¿no? Entonces, sin embargo, sí en el lado masculino lo veo más como, o sea, no sé, he tenido tantas figuras de pero, ¿por qué se separan? Y tú como amigo, tu esposa se tuvo que haber separado de ti hace 40 años, pero bueno, o sea, como hay este concepto más de el amor se queda y el amor trabaja y no sé qué cosa, y tú como, "Mm, Aprecio mucho que te hayas quedado para una última pregunta. Veremos otro día. No, ya estoy seguro que vamos a encontrar. Este espacio no se va a cerrar, estamos empezando, así que otras oportunidades van a haber. Claro, 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 yo feliz. Muchas gracias, que muchas tengas una linda gracias, noche. Igual, besos, 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 que estén bien. Gracias. Chao. chao.